Entonces vamos a hacer la oración. Okay. Tengo la oración aquí, entonces la vamos a hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abba Padre, Abba Padre, tú has enviado el Espíritu de tu Hijo en nuestros corazones para asegurarnos que nosotros somos tus hijos adoptivos, miembros de tu familia. Danos esperanza para el futuro que tú nos has planeado y asegúranos que heredaremos todas las bendiciones y glorias dadas a Cristo, tu Hijo. Enséñanos a orar como tu Espíritu ora dentro de nosotros. Y danos dones del Espíritu para usar el servicio de la Iglesia de Cristo. Únenos como un cuerpo de Cristo para proclamarle al mundo que Jesús es Señor. Quiero compartir algo con ustedes que no, más o menos no tiene mucho que ver con la clase en sí, pero es bien bueno. Es una cosa que yo cojo la clase de técnica de evangelización y una de las cosas que el profesor habla mucho, él dice que muchas veces desde que uno es pequeño, la gente siempre decía que estamos en los tiempos malos. Que el mundo ya se está acabando, que estamos en los tiempos malos. Entonces, él estaba diciendo que para Dios eso no es así, ¿sabe? Los tiempos entran en una etapa. Entonces, en el Catecismo de la Iglesia Católica, el párrafo 672, dice, Cristo afirmó antes de su ascensión, que aún no era la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico esperado por Israel, que según los profetas debía traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, el amor y de la paz. El tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del Espíritu y del testimonio, pero es también un tiempo marcado todavía por la tribulación y la prueba del mal, que afecta también a la iglesia e inaugura los combates de los últimos días. Es un tiempo de espera y de vigilia. Nosotros eso nos dice mucho cuando leen el Evangelio, dan una homilía con respecto a eso. Y a mí me gustó mucho que él dijera que este es el tiempo del Espíritu Santo, porque es el tiempo cuando nosotros, con nuestros dones que Dios le ha dado a uno, nosotros damos testimonio de la vida que nosotros llevamos. Entonces es un tiempo aún marcado por las tribulaciones, con todas las cosas horrendas que han pasado en la iglesia. Siempre estamos nosotros con el Espíritu Santo y dando testimonio de nuestra vida para honor y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y es un tiempo que nosotros estamos en espera y de vigilia. Nosotros esperamos ese tiempo en el cual vayamos a reinar con Dios en el cielo. Ese tiempo lo estamos esperando todo. Y eso va a suceder cuando todo el mundo en la tierra estén unidos. Quiere decir que cuando la iglesia ortodoxa y todas las demás otras iglesias se unan y digan que Jesús es el Hijo de Dios, ahí se va a acabar el mundo. Ahí va a terminar todo y va a venir el reino de Dios. Es algo que yo quería darle ahí más o menos para pensarlo y pueden leerlo. Aparte lo pueden analizar bien y profundizar más sobre eso. En el primer tema que tenemos nosotros del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios habita en ti. Y es Romanos 8, del 1 al 17. Aquí, en este texto bíblico, Pablo es que nos dice a nosotros la diferencia que hay en estas dos vidas. Cuando uno vive en la carne,
y cuando uno vive en el espíritu. Cuando uno vive en la carne, uno vive una vida cerrada y vive una vida hostil. Y cuando tú vives en el espíritu, tú tienes una vida que es abierta y receptiva a Dios. Cuando vives una vida en la carne, está motivada por los intereses egocentristas. Buscamos lo que a mí me viene bien. Buscamos lo que es que a mí me sirve. Y con el espíritu tú estás capacitado para la gracia libertadora. O sea que tú eres libre para poder manifestarte, para poder desear el bien para el hermano. No hay nada que te pueda tenerte a ti esclavo, que es el pecado. Pero con el Espíritu Santo ya tú tienes una libertad y tú tratas de vivir y practicar mucho el sacramento de la reconciliación. Cuando tú vives en la carne, tú vas orientado hacia la muerte. Y cuando decimos la muerte es que siempre está uno en la del pecado. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú vas hacia la vida y paz. Tú vas a la vida, a la alegría, al gozo. Y tú buscas paz en tu vida. En la carne nos hacemos esclavos de preocupaciones y siempre andamos temerosos, preocupados. Andamos porque ya no tenemos esa confianza en Dios. Entonces la energía del espíritu, cuando tú vives en el espíritu, esa energía dentro de nosotros es continua. Transforma nuestros cuerpos como el cuerpo resucitado de Cristo. Nosotros estamos confiados. Nosotros no le entregamos todos a Dios. Es cierto que nosotros trabajamos, porque uno dice, Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. O sea, no entregarle todo a Dios. Pero nosotros estamos confiados que Él está con nosotros y que no hay nada verdaderamente que nos protege. Y viviendo en el Espíritu, parte de una nueva comunidad en Cristo, somos familia de Dios. Y va orientada hacia una vida de oración, de alabanza, de ser testigo y de dar servicio a la iglesia. Damos servicio. Y si no damos servicio en la iglesia de la parroquia en que estamos, damos servicio a nuestros vecinos, damos servicio a nuestros familiares. En un momento dado nosotros evangelizamos, que uno de los sacramentos del bautismo es, tú vas a evangelizar y tienes el querigma. El querigma es que llevar las buenas nuevas a todos los demás. Por el momento que tú eres bautizado, tú eres discípulo misionero. Y ese es el primer tema que estamos tocando nosotros. En el segundo tema, nosotros tenemos los primeros frutos del Espíritu Santo. Eso es como una cosecha. Cuando el tiempo de Israel, que ellos fueron y tuvieron esa esperanza de poder decir, pasaremos por este sacrificio, pasaremos por esto que tenemos, pero vamos a recibir nuestra recompensa. San Pablo describe la vida cristiana con un nuevo propósito. La describe con una transformación. La describe con confianza y compasión como hijos de Dios. Pero que a la vez somos realistas y sentimos debilidad y aflicción. Nosotros no vivimos pensando siempre, no, que esto, perdón, como si estuviéramos flotando y que todo está bello. No, vienen las tragedias. Nosotros reconocemos nuestras debilidades. Nosotros reconocemos nuestras aflicciones, nuestros dolores, nuestras penas. Las sombras que uno a veces tiene, las reconocemos. Y las tenemos y se las entregamos a nuestro Padre Celestial. Compartimos ese sufrimiento y la gloria de Cristo. De la misma manera que Jesús murió, sufrió, pasó por su pasión, por su muerte y su resurrección, al momento que Él ascendió, dejó el Espíritu Santo para nosotros. Si no, el Espíritu Santo no estaría entre nosotros. No estaría. Y Él lo dejó para nosotros. Pero nosotros tenemos que sufrir. Y vamos a pasar dolores.
Si es que no hemos pasado nosotros dolores, y en esos dolores y en esas tragedias y en esas vicisitudes que nosotros pasamos, es cuando nos reconocemos y nos acercamos a nuestro Padre Celestial. Y viene el Espíritu Santo y habita en nosotros. Se manifiesta. El Espíritu busca hasta lo más profundo de Dios. Entonces, esa es la primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 16. A mí me gustaría leerlo. Para que ustedes, o si ustedes, una de ustedes dos lo quieren leer. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 16. ¿Quién lo quiere leer? Déjame buscarlo. Ok, ya lo tengo. Muy bien, Verónica. Dice, pues yo, hermanos, cuando fui a ustedes para darles a conocer el proyecto misterioso de Dios, no llegué con oratoria ni grandes teorías. Con ustedes decidí no conocer más que a Jesús, el Mesías, y un Mesías crucificado. Yo mismo me sentí débil ante ustedes, tímido y tembloroso. Mis palabras y mi mensaje no contaron con los recursos de la oratoria, sino con manifestaciones de espíritu y poder, para que su fe se apoyara no en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Es verdad que con los perfectos hablamos de sabiduría, pero es una sabiduría que no procede de este mundo ni de sus cabezas, ya que han sido eliminados. Enseñamos el misterio de la sabiduría divina, el plan secreto que estableció Dios desde el principio para llevarnos a la gloria. Esta sabiduría no fue conocida por ninguna de las cabezas de este mundo, pues de haberla conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Recuerden la escritura: ni ojo vio, ni oído oyó, ni por mente humana han pasado las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero a nosotros nos lo reveló Dios por medio de su Espíritu, pues el Espíritu escudriña todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, nadie nos conoce como nuestro Espíritu, porque está en nosotros de igual modo. Solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. Y por él entendemos lo que Dios nos ha regalado. Hablamos pues de esto, no con los términos de la sabiduría humana, sino con los que nos enseña el Espíritu, expresando realidades espirituales para quienes son espirituales. El que se queda al nivel de la psicología no acepta las cosas del Espíritu. Para él son tonterías y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, y a él nadie lo puede juzgar. ¿Quién ha conocido la forma de pensar del Señor y puede aconsejarle? Y precisamente nosotros tenemos la forma de pensar de Cristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
¿Qué nos dice eso? Ya que estamos aquí nosotras solitas, podemos hablar. ¿Qué nos dice eso? Es como si estuviéramos en la sala, lo que nos hace falta un cafecito. Sí. Bueno, que nosotros ya somos de Dios. Ajá. Ya tenemos el espíritu, ya lo tenemos dentro de nosotros. Ya somos de él. Al principio Pablo dice, Estaba releyendo esa parte de la primera parte, ajá, sí, donde él dice que no quería saber otra cosa sino de Jesucristo. ajá, No sé qué Biblia tienes tú, que como que no me... Donde dice que lo hice sin usar palabras sabias ni elevadas. ajá. Estando entre ustedes no quise saber otra cosa sino de Jesucristo, más estrictamente de Cristo crucificado. Esa parte la primera parte me llamó la atención. Como hoy estábamos celebrando lo de San Pablo, me quedé con... Sí, sí. Ay, María, sí. Hoy celebramos la conversión de San Pablo, la primera lectura. Yo la leí esta mañana. Me encantó. Lo que él quiere decir es que a mí me fascina. No tenemos que ser genios. Nosotros no tenemos que tener grandes conocimientos. Ni cosas rebuscadas, ni palabras rebuscadas, porque el Evangelio está escrito para los sencillos, para que las personas como nosotros, comunes y corrientes, lo podamos entender. Porque cuando nosotros hablamos de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hablamos del corazón. Es el espíritu que habita en nosotros. O sea, no tenemos que estar estudiando, no tenemos que estar... Yo no tengo que... Viene alguien donde mí, hay un diálogo. Yo no tengo que sacar ahí hablando yo con esta persona que me está compartiendo una alegría o me está compartiendo una pena. Sacar el catecismo, sacar una encíclica. No, yo le voy a hablar a ella porque el Espíritu Santo habita en mí y le voy a hablar a ella con el corazón. No tengo que tener tanto conocimiento para hablarle a ella de nuestro Señor Jesucristo, de lo grande que es Dios, de que solamente mi vida gira alrededor de Jesús, María y de José, de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe? Eso es lo que a mí me mueve, eso es lo que a mí me lleva y me lleva constantemente, y es que yo doy testimonio de eso, de que tú quieras estudiar, de que tú quieras aprender, de que tú quieras conocer más de la doctrina de tu iglesia, muy bien. Pero para hablar de Dios tú no tienes que ser un genio, tú no tienes que tener esa sabiduría que muchos humanos esperan que sea esa sabiduría. Yo a veces cuando escucho conferencias y todo y citan las encíclicas, citan del catecismo, yo digo, muy bien, qué bueno. Pero siempre estoy mirando a ver si la persona que me está hablando, si la persona que está ahí al frente, expresando y hablando de Jesús, lo hace de corazón. Porque yo le voy a decir a ustedes, el Espíritu Santo nos ayuda mucho a nosotros a discernir. A ver. ¿Ok? Entonces nosotros sabemos y somos, si nosotros hacemos oración y estamos con nuestro Padre Celestial, conocemos sus ovejas. Nosotros sabemos quiénes son de Él. Nosotros nos sentamos y escuchamos. Y una parte que a mí me gusta, la frase que a mí me gusta es que el Espíritu Santo escudriña todo, hasta las profundidades de Dios. Y como Él dice en el verso 4, mis palabras y mi mensaje no contaron con los recursos de la oratoria. O sea, yo no tengo que saberle hablar, tener esa habilidad de hablar bonito y de expresarme, sino con manifestaciones del Espíritu y poder. El poder de Dios. De Dios, es el Espíritu y el poder de Dios. Tú tienes eso, tú no tienes que preocuparte por nada más. Viene alguien donde ti a contarte una pena, a contarte una alegría,
Y automáticamente de tu boca sale hablarle de Dios. Si tienes una tristeza, tú hablas y le predicas ahí en ese momento acerca del sufrimiento y le mencionas a Dios cómo Él sufrió, cómo Él murió por nosotros. Si tienes una alegría así grande, eso es lo que Dios tiene para ti. Eso es lo que Dios quiere para ti, verte alegre. Y te da esa alegría. Te da eso. En ningún momento tuve que citar del catecismo, en ningún momento tuve que hablar de una encíclica, simple y sencillamente un diálogo. Y quien tuvo en el medio de ese diálogo fue Dios. Porque lo que el Espíritu Santo habita en nuestro corazón. Y muchas veces cual conversación que tengamos nosotros, siempre sale a reducir uno a hablar y mencionar a Jesús en las conversaciones de nosotros. Y a veces uno pensando, uno solo que está pensando y está leyendo, está viendo algo, automáticamente le viene como un impulso. No sé si a ustedes le han pasado. Y tú oras. Y tú automáticamente sales y haces una oración. A mí me pasa en el trabajo, cuando estoy en la computadora. Y si tengo tiempo que empiezo a trabajar y a hacer algo del Evangelio de Mateo, hago mi oración y empiezo a decir gracias, Señor. Gracias por usarme como instrumento. Y yo no tengo que tener conocimiento porque soy una facilitadora. Todo está aquí. Yo simplemente lo llevo y llevo tu mensaje. Y lo manifiesto porque todas esas manifestaciones, como dice ahí bien claro, son del Espíritu y el poder de Dios. Tú hablas, de tu boca sale lo que abunda en tu corazón. Si en tu corazón habita el Espíritu Santo, lo que sale de tu boca es Espíritu Santo, es el Evangelio. Vas a hablar de Dios. Entonces, los diversos dones del Espíritu. Dice la primera de Corintios, capítulo 12, del 1 al 11. Ya que estamos, nos vuelvo y lo digo, como estamos nosotras aquí solitas, me gusta porque podemos leer. Entonces, capítulo 12, del 1 al 11. Vamos a ver qué dice. Primera de Corintios, capítulo 12, del 1 al 11. ¿Lo quieres leer, Nelly? Okay. Los dones espirituales. Hermanos, quiero que ustedes sepan algo respecto a los dones espirituales. Ustedes saben que cuando todavía no eran creyentes, se dejaban arrastrar ciegamente tras los ídolos mudos. Por eso, ahora quiero que sepan que nadie puede decir, maldito sea Jesús, si está hablando por el poder del Espíritu de Dios. Y tampoco puede decir nadie, Jesús es Señor, si no está hablando por el poder del Espíritu Santo. Una persona puede recibir diferentes dones, pero el que los concede es uno mismo, es un mismo espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes poderes para actuar, pero en un mismo Dios, al que lo hace todo y en todos. Dios es el que lo hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Por medio del Espíritu, a uno les concede que hablen con sabiduría y a otros y a otros les concede por el mismo Espíritu. Les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe en medio del mismo Espíritu y otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros y otros para comunicar mensajes recibidos de Dios. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, y a otros la capacidad de hablar en lenguas. Y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. Palabra de Dios. Alabamos a Dios. ¿Qué nos dice eso a nosotros?
Pues de que si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, vive en nosotros, pues de nosotros van a salir cosas buenas. Van a salir El- cosas buenas. El Espíritu Santo es el que va a actuar en nosotros. Va a actuar en nosotros y cada uno de nosotros somos únicos y ese don se manifiesta de la gracia de Dios en nosotros y nosotros vamos a trabajar con ese don para el servicio de los demás. Si es un don genuino que tiene que ser usado para el beneficio de la comunidad, nada de lo que tú tengas, ningún don que tú tengas, tú lo puedes esconder para ti. Tú lo tienes que llevar para la comunidad. Son fruto del misterio de la muerte y la resurrección de Jesús. Por eso decía, yo tengo que morir porque le voy a dejar a ustedes alguien que los va a guiar a ustedes. Y llegarán ustedes con sus dones a servir a la iglesia de Dios, a servir en su comunidad. Y si el Espíritu Santo habita en el corazón de uno, esto automáticamente uno lo habla, automáticamente uno predica, automáticamente uno evangeliza, porque lo tienes dentro de ti, porque habita en ti. Pero no es un acto de magia, porque tú tienes que orar, tienes que alimentarlo, tienes que nutrirlo. Y por eso es bueno leer la Biblia y siempre pedirle al Espíritu Santo. El profesor de la clase de técnica de evangelización dice que, no sé si ustedes saben o han oído algo de San José María Escriván, que es el fundador de Opus Dei, que él dice que el Espíritu Santo es el desconocido. ¿Por qué? Porque es calladito y uno no piensa mucho en el Espíritu Santo. Y es el Espíritu de Dios y obra tanto y nos da esos dones a nosotros para llevar y usarlo auténticamente para el beneficio de la comunidad. Es algo que tenemos que tener nosotros siempre y por eso mientras podamos siempre nosotros durante el día repetir como más podamos nosotros una oración al Espíritu Santo, eso es excelente. Porque tú sientes eso, sientes la alegría, sientes un gozo. Y te viene un mal rato, te viene algo y tú puedes afrontarlo. Yo le puse aquí a ustedes, hoy aquí, en el próximo tema que tenemos nosotros, que es un cuerpo unido en un espíritu. Entonces, lo voy a leer yo, ya que hemos cogido turno, lo voy a leer yo. ¿Ok? Vamos en 1 Corintios, capítulo 12, del 12 al 31. La comparación del cuerpo. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo hemos sido bautizados en el único espíritu para que formáramos un solo cuerpo. Ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único espíritu. Un solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hacen falta muchos. Supongan que diga el pie, no soy mano y por lo tanto yo no soy del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. O también que la oreja diga, ya que no soy ojo, no soy del cuerpo. Tampoco por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Jesús ha dispuesto los diversos miembros colocados, cada uno en el cuerpo como ha querido. Si todos fueran al mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero hay muchos miembros y un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza decir a los pies, no los necesito. Aún más, las partes del cuerpo que parecen ser más débiles
son las más necesarias. Y las que son menos honrables, las tratamos con mayor respeto. Cubrimos con más cuidado las que son menos presentables, mientras que otras, más nobles, no lo necesitan. Dios, al organizar el cuerpo, tuvo más atenciones con lo que era último, para que no se dividiera el cuerpo. Todas sus partes han de tener la misma preocupación unas por otras. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro recibe honores, todos se alegran con él. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él. En primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Después vienen los milagros, luego el don de curaciones, la asistencia material, la administración en la iglesia y los diversos dones de lengua. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Pueden todos hacer milagros? ¿Curar enfermos? ¿Hablar lengua? ¿O explicar lo que se dijo en lengua? Ustedes, con todo, aspiren a las carismas más elevados. Y yo quisiera mostrarle un camino que los supera a todos. Esto es algo que nosotros verdaderamente a veces perdemos la perspectiva de eso. Nosotros a veces perdemos la perspectiva de que todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Aunque cantemos la canción que cantan en los himnos en la misa, perdemos la perspectiva de que somos el cuerpo de Cristo. Yo le puse a ustedes esta semillita. Es una semillita para una planta que va a crecer. Entonces están las partes. Está la cubierta, que es la que protege la semilla. Entonces el embrión, que es la que guarda la comida. Entonces la matita pequeña, la bebé, que es lo que está aquí porque se alimenta de esto. O sea, si nosotros vamos a ver eso, y la puse ahora porque a veces con todo lo que está sucediendo acerca del aborto y como están hablando y eso, y vengan bebecitos en el vientre y dicen que no tiene vida, que desde el primer día ya no, desde que ha sido hecho el bebé, ya ha sido en la concepción, no tiene vida. Pero miren la importancia que es, cómo cada parte nutre, cómo cada parte es tan importante para crecer. Porque toda esa parte hace su función, pero quien la hace crecer es Dios. Todos nosotros cogemos y tenemos estos dones. Y si vamos a pensar y vamos a buscar y pregunta a uno, Espíritu Santo, ¿cuál es mi don? ¿En qué es que yo soy buena? ¿Cuál es mi don que yo pueda llevar tu palabra a los demás? ¿Cómo? Déjame conocerlo, enséñame cuál es mi don. Te lo puedo enseñar y tú lo vas a saber cuál es tu don. Pero recuerda, no va a crecer y no va a llegar a donde va a llegar si Dios no lo permite. Porque Dios es el que lo hace. Nosotros somos simple y sencillamente unos instrumentos. Nosotros prestamos nuestra boca, nosotros prestamos nuestros oídos, nosotros prestamos esto que nosotros de la boca para poder hablar de Él, se la prestamos. Y es el Espíritu Santo el que habita. Y si lo tenemos en nuestro corazón, vuelvo y le digo, no tenemos que ser catedráticos para poder llevar la palabra. No tenemos que ser catedráticos. No tenemos que ser. Y a veces cuando hablan de los apóstoles, hablan de los profetas, hablan de todo, a veces en la misma iglesia, según la posición que tiene un miembro de la iglesia, otros que son más, a veces que según ellos tienen una posición más alta, miran por encima del hombro al otro. Yo le voy a decir a ustedes que yo como catequista siempre ha sido mi mayor orgullo, ser catequista. Eso ha sido para mí un orgullo. Para mí no hay nada más grande que yo ser catequista. Y he sido catequista desde que tengo 22 años. Siempre dando catecismo, enseñándole a los nenes. Y según iba aprendiendo y cogía clases, pues, a dos adultos. Porque a veces no es fácil darle clase a los muchachos.
Pero siempre ha sido para mí mi mayor orgullo, mi mayor satisfacción, y le doy gracias a Dios que me lo permite, es ser catequista. Enseñarle a los demás, llegar a ellos. Y con esta semillita nos podemos ver nosotros. Como a veces nosotros miramos nuestro cuerpo y decimos, uno a veces no le pone, ni le pone atención al dedo meñique del pie. ¿Verdad? Ni le pone, pero que te deje un cantazo para que tú veas cómo te duele. Que te deje un cantazo para que tú veas que dices, ay Dios mío, no puedo casi ni caminar. Y es el dedito, el dedo meñique del pie, que tú ni pensabas en él. Mira lo importante que es cada parte del cuerpo de nosotros. Entonces tenemos aquí que es el ministerio de Cristo viene en gloria. Y ese es el capítulo 3 del 1 al 18. ¿Lo quieres leer, Verónica? Sí. Y aquí con terminamos. El ministerio. Segunda de Corintios. De Corintios 3, versículo 1 al 18. Dice, Pero voy a recordarme otra vez. ¿Debería acaso llevar cartas de recomendación de ustedes o para ustedes como hacen otros? Ustedes mismos son nuestra carta de recomendación. Es una carta escrita en el interior de las personas, pero que todos pueden leer y entender. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, de la que hemos sido instrumentos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Carta no grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Por eso nos sentimos seguros de Dios gracias a Cristo. ¿Cómo podríamos atribuirnos algo a nosotros mismos? Nuestra capacidad nos viene de Dios. Incluso nos ha hecho encargados de una nueva alianza que ya no es cosa de escritos, sino del Espíritu. Porque lo escrito da muerte, mientras que el Espíritu da vida. Cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra, ese ministerio fue rodeado de gloria, a pesar de que no traía más que sentencias de muerte. Eso no obstante, los israelitas no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés a causa de su resplandor, aunque era fugaz. ¿Qué gloria tan grande no les esperará entonces a los que comunican al Espíritu? Si tan grande fue el ministerio que sentenciaba la condenación, ¿no lo será mucho más todavía el que procura la santidad? Es algo tan glorioso bajo ese aspecto que la gloria del otro ministerio no era nada en comparación. Aquel ministerio era momentáneo y no tuvo más que momentos de gloria, mientras que el nuestro permanece y con toda gloria. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Es algo que tan claro que lo dice. Una vez se dice que la letra que se escribe, pero la letra es algo que muere. La letra muere. El Espíritu de Dios es vida y está siempre vivo. Y recordemos nosotros siempre, hermanos, que nosotras siempre tenemos nuestros dones. Y no todo el mundo tiene el mismo don que tú tienes. No todo el mundo tiene los mismos dones. Y no hay una persona que pueda decir que tiene todos los dones. No hay ni una sola persona que lo pueda decir. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios dones y cada uno de nosotros
da testimonio de ese don que uno tiene, que habita en el corazón de nosotros. Cuando fue lo de Moisés, que recibió las tablas de los 10 mandamientos, fue así un resplandor. Los israelitas no pudieron verlo en la cara por la luz que le daba, y era un velo, como un velo que lo cubría. Y fue glorioso. Y como él dice, fue escrito. Pero luego vino Jesús. Y vino Jesús para poner y escribir en el corazón de nosotros. Vino a trabajar en el interior de nosotros. Por eso Jesús dio sus bienaventuranzas. Por eso se montó, Mateo lo tiene, que se monta en la montañita, al igual como se trepó Moisés para dar y predicar. Así Jesús, Mateo lo pone ahí, porque recuerden que los judíos conocían muy bien el Antiguo Testamento. Y él ahí da sus bienaventuranzas. Pero nosotros, con Moisés, fue escrito en las tablas, y lo tenemos, lo llevamos, esos 10 mandamientos. Pero Jesús vino para trabajar en lo dentro de nosotros, trabajar con nuestros corazones. Y no hay nada que está escrito aquí. Simple y sencillamente habita el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Entonces, y vuelvo, yo les digo, tenemos que orar, tenemos que pedirle al Espíritu Santo, tenemos que decirle qué es, cuál es mi don, qué es lo que hay en mí, que quizás no ha dejado que yo pueda trabajar, que yo pueda hablar de ti. Haz que en mi corazón habite tu Espíritu, Señor. Y orarle, y orar con el corazón. Pedirle para que veamos nosotros cuáles son nuestros dones. ¿Qué don es el que yo tengo? Que es que va a llevar la palabra de Dios a mis hermanos. ¿Qué es que yo voy a servir en la comunidad en la que estoy? ¿Qué es que yo voy a dar testimonio de mi vida? ¿Cuál es ese don? Y a veces inconscientemente uno lo tenemos y lo practica y lo usa y no lo vemos. Es como un misterio. Pero si nos familiarizamos y si buscamos el Espíritu Santo y si le pedimos, leímos sobre él y escudriñamos en esas profundidades que hay, que tiene el Espíritu de Dios en nosotros, llegamos a nosotros verdaderamente ser testimonio vivo del Espíritu de Dios. Y es por eso que existen todos esos ministerios en la iglesia que hay, de todo esto que se ubican, es de acuerdo a sus dones que ellos están en esos ministerios. Y sirven y dan testimonio y le dan servicio a la comunidad. Con esto termina nuestra clase. En esta noche somos nosotras tres, gracias a ese Padre Celestial. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Es una alegría tan grande y es un gozo bien grande poder hablar del Espíritu Santo y sentirlo en nuestros corazones y buscar más allá de él. El lunes que viene, si Dios lo permite, es la última clase del Espíritu Santo. Terminamos nosotros. Y para darle un cierre a nuestra clase, hacemos la consagración a nuestra Madre Santísima. Oh Señora mía, Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento tuyo, posesión tuya. Amén. Amén. Tengan muy buenas noches. Dios las bendiga y la Virgen Santísima las cubra con su santo manto. Muy buenas noches. Dios le pague, Mercedes. muchas gracias. Dios la bendiga. Cuídese. Amén.